Vamos a pedir al Señor que nos hable de una manera especial. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu dulce presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que ha dicho presente en ese lugar. Y cada persona que ha dicho presente virtualmente, que está atento y conectado, no solamente virtualmente, sino en espíritu y alma, está conectado con nosotros, Señor. Para ti no hay límites, tú eres el omnipresente. Señor, tú estás en todo lugar, en todo momento, pasado, presente y futuro. Tú eres el eterno Dios, tú moras desde la eternidad. Tú eres el gran yo soy, siempre presente en el presente. Y por eso nosotros te adoramos, te bendecimos y reconocemos tu presencia en medio nuestro a través del poder y la manifestación de Espíritu Santo. En este momento ahora habla a cada uno de nuestros corazones una palabra de edificación, una palabra, Señor, que nos sea de bendición, que nos edifique, Señor, que nos edifique y que toque cada vida, cada corazón de los que estamos aquí y de los que están conectados, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. También a todas las personas que están aquí y los que están conectados, también les invito a que compartan esta transmisión con sus amistades y familiares y hagan un poco de evangelismo virtual. Amén. Vamos a la palabra del Señor, a Romanos capítulo 5. Y hoy sí, no salimos de aquí hasta que yo termine este capítulo. Dios mío, de todas las personas, mi ayuda idónea, Dios mío, Señor. Versículo 12, Romanos capítulo 5, el versículo 12 hasta el 21. Amén. En esta mañana yo les quiero hablar acerca, you got me, David? Yo les quiero hablar acerca del tema, la licencia. La licencia. Yo lo he mencionado muchas veces, varias veces. Voy a hablar un poco más de eso, un poquito más de eso hoy. Pero el asunto es que dentro de algunos círculos como el nuestro, en el que nosotros nos criamos en el Evangelio, nuestra cultura eclesiástica y cristiana, como usted lo quiera decir, muchos hemos escuchado y muchos han dicho que este evangelio de la gracia, cuando se comienza a hablar mucho de gracia, es básicamente y es equivalente a dar una licencia a la gente para que pequen. ¿Sí? Hay gente que se pone nervioso cuando se habla mucho de gracia. Es como si hubiera una cotización anual en las iglesias de muchos pentecostales y muchos y algunos evangélicos, de que si se habla más de 2 veces al año de gracia, ya tú estás yendo liberal. Porque no hay que hablar tanto de gracia, es de santidad que hay que hablar. ¿Sí? El asunto es que de verdad la gracia de Dios es la que produce la santidad y la que te empodera a verdaderamente vivir una vida de santidad. Sin la gracia tú no llegas ahí, es una falsa. Es una falsa. Ahora, a veces, y la palabra santidad para nosotros es código, ¿ok? Tiene un significado y una implicación religiosa y cultural que no voy a entrar porque ya he tocado esos detalles suficientemente. ¿Sí? Muchos de nosotros, incluyendo este servidor, necesitamos comenzar ahí. ¿Y sabe qué?
le voy a decir algo más. Hay mucha gente que necesita un evangelio así. Para sobrevivir, tal vez necesitan un evangelio así. ¿Sí? Pero no es porque esa sea la plenitud de la voluntad que Dios tiene para nosotros y el pleno propósito de Dios para nosotros. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? No estoy diciendo que algunos son salvos, otros no. ¿Ok? Lo que estoy diciendo, lo que estoy enseñando es la palabra del Señor. Y eso es lo que estamos buscando. Amén. Estamos buscando fundarnos y estar bien establecidos, bien afirmados en la palabra del Señor y lo que es la sana doctrina, una sana enseñanza e instrucción de la palabra del Señor para nuestras vidas y para nuestra salvación. Para poder en este contexto comprender verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y cuando resucitó al tercer día y lo que eso significa para nosotros en términos de nuestra salvación. Sí, porque le voy a decir la verdad, una gran parte de pentecostales y personas que se criaron en nuestra cultura no lo entienden y no lo saben. ¿Por qué? Porque no se ha enseñado por generaciones. ¿Sí? Entonces mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es que te vas para el infierno, es que vas a sufrir por una falta de conocimiento. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Hay cosas que Cristo hizo, pero tú no lo estás disfrutando porque tú no lo sabes. No es tu conocer. Tú no has conocido eso porque no se te ha sido enseñado. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, muchos cuando se habla de esto, no es que yo temo hablar mucho de eso porque la gente luego agarra y piensa que como hay gracia de Dios, pues entonces ellos pueden vivir como a ellos se les da la gana. Es como otorgarle una licencia para pecar a la gente. Y es una falacia. Eso es una falacia. El amor perfecto echa fuera el temor. Y cuando usted habla con un religioso de estas cosas, si es que ellos saben que están hablando con una persona con algo de conocimiento bíblico, ni van a usar, ni te van a sacar los versículos que normalmente usarían con alguien que es menos enseñado y menos preparado en la palabra del Señor, no te lo van a sacar. A otra persona que está un principiante o alguien que lleva 20 años en el evangelio pero que no lee la Biblia o la lee en la Reina Valera y en español, pero ¿qué pasa, mijo? Tú estás leyendo una traducción. Hay cosas que se pierden en la traducción. Tú tienes que escudriñar, tú tienes que excavar. ¿Sí? Porque hay cosas que aunque en la Reina Valera se recibe bendición, pero si tú empezaras a excavar y a profundizarte, descubrirías tesoros ahí en el texto original. Descubrirías tesoros en las definiciones, en los significados originales. Tesoros que te bendecirán. Tesoros que te libertarán. Tesoros que te edificarán. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Yo sé que esto no es muy emocionante porque no te estoy diciendo que Dios te quiere prosperar en lo financiero. No, Dios quiere prosperar tu alma a través de tu pensamiento y lo quiere hacer enseñándote y llevándote a comprender lo que Cristo verdaderamente hizo y logró cuando Él dijo consumado es. Cuando Él se dio por ti y por mí en la cruz del Calvario y cuando 3 días después Él resucitó. Amén.
Tú necesitas saber eso. Yo necesito saber eso. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente dentro de las iglesias que conocen palabras. Y ahora estoy hablando en general. En general. No solamente, no estoy dándole solamente ahora a los pentecostales. Estoy hablando en general y me incluyo a mí primeramente porque yo soy parte de la iglesia. ¿Me están siguiendo? Decimos muchos versículos y los recitamos porque lo hemos escuchado tantas veces y nosotros muchos desde niños lo escuchamos, lo aprendimos en la escuela dominical, pero no sabemos cómo usar esa palabra para guerrear, para mantener nuestra posición de victoria en Cristo. No sabemos usar esa palabra como una espada en nuestras manos, como la espada del Espíritu. No lo sabemos usar. Amén. Entonces tenemos que romper ese patrón. No podemos ser solamente emocionales y emocionarnos cuando sentimos la presencia de Dios y gozarnos un buen culto como buenos pentecostales que somos. Somos espíritu. Amén. Y somos almas, tenemos emociones. No hay nada malo con eso. Pero no somos únicamente un espíritu y una alma. También somos una carne, somos un cuerpo. Tenemos un cerebro, tenemos una mente. Y el enemigo nos ataca por nuestros pensamientos. Entonces, si tú no entiendes lo que es y lo que significa la obra salvífica de Jesucristo en tu vida y lo que verdaderamente ese sacrificio y la resurrección de Él efectuó en tu vida en lo espiritual, si tú no lo entiendes, tú estás como una persona que tiene una cuenta bancaria con $1,000,000, pero tú piensas que tú tienes $5,000 ahí adentro. Y tú estás viviendo limitado. Algunos de ustedes, $5,000, gloria a Dios, yo quisiera tener $5,000 ahora. Me levanto el dedo y salgo corriendo ahora mismo para sacar esos $5,000. Antes que alguien se dé cuenta que tal vez se cometió un error, déjame sacar eso ya. No, allá adentro hay mucho más para ti. Hay mucho más para ti. Pero no lo sabes porque no te has dado cuenta. ¿Y por qué? Porque los mensajeros hemos fallado por mucho tiempo en no dejarte saber. Tenga cuidado los que desean ministerio. No estoy tratando de asustar a nadie y ahuyentarlos del ministerio. No, esto es una bendición, pero es una responsabilidad. Una responsabilidad. Bueno, ya le di por otro lado. Yo dije que hoy voy a terminar este capítulo. Entonces vamos a hablar de qué. De la licencia. Diga conmigo la licencia. ¿Alguien está recibiendo en línea? Tomen nota, ¿ok? Vamos a hablar de la licencia. Versículo 12. Vamos a leer. Vamos a comenzar por ahí, como hemos hecho hasta ahora, paulatinamente, lentamente. Vamos a ir versículo por versículo y vamos a ir desempacando esto. Amén. Vamos a tomar nuestro tiempo con este regalo. Es que ¿hay alguien aquí que es paciente para abrir regalo? ¿Quién? Who said? Vicky, you? Okay. Bueno, vamos a hacer como Vicky. Vamos a abrir esto con mucha calma. No es Navidad, no. Nada de eso. Vamos a tomar nuestra paciencia. Ahí con la orilla no vamos a romper el papel. Le vamos a quitar, vamos a meter el dedo y quitar el tape lentamente y toda la cosa para que todo quede bien planchadito. Para reciclar ese papel cuando nos toque regalar. No estoy diciendo que tú haces eso. Joey, cállate. Joey, cállate. Porque si no vas a besar el sofá esta noche. Ok. Versículo 12. Por medio de un solo hombre. Estas son buenas noticias aquí. Yo ya me estoy emocionando como buen pentecostal. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así
cómo la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Ok? Aquí, en esta porción bíblica, vamos a hablar de dos hombres. Vamos a hablar de Adán y luego vamos a hablar de Jesucristo. ¿Sí? Ahora Pablo está yendo al origen. ¿Quién me puede decir hasta ahora quién es la figura histórica más popular y más renombrada que Pablo ha mencionado hasta este punto en Romanos? Del mensaje del Padre. Abraham. ¿Okay? Ya él habló de Abraham y las implicaciones y las enseñanzas que se pueden extraer de la vida y del ejemplo del padre de la fe de Abraham. Ahora Pablo va al origen. Él va al origen, a la raíz de todo. ¿Sí? Tal vez como un buen consejero haría cuando está entrando en una sesión de consejería y está escuchando las síntomas reportadas por el aconsejado y está percibiendo las señales que él o ella están dando, y poco a poco, paulatinamente, no llega ahí rápido a empezar a meterse ahí en la niñez y llegar al origen. No, paulatinamente va haciendo preguntas, va caminando en una jornada hasta llegar al origen. Y hasta este punto Pablo ha dicho muchas cosas, pero en el capítulo 5, versículo 12, él ahora llega a la raíz. A la raíz, al origen donde todo comenzó. ¿Sí? Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y al haber entrado el pecado en el mundo, por medio del pecado entró la ¿qué? La muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Aún antes de que toda la humanidad viviera en Adán, toda la humanidad pecó. Y por lo tanto, la muerte se promulgó, se extendió a toda la humanidad. Porque me estoy adelantando, pero la paga del pecado es muerte. Entonces, aquí Pablo está haciendo una referencia a Génesis capítulo 3 para los que están tomando nota. En Génesis capítulo 3 hallamos la caída del hombre en Adán, la caída de la raza humana en Adán, que fue el primer hombre y el padre de toda la familia humana. ¿Sí? Entonces, como padre de toda la raza humana, Adán, entonces, es responsable. Diga conmigo, es responsable. Adam is responsible por la caída de la raza humana. ¿Por qué? Porque dice el versículo, en él toda la humanidad pecó. Y por lo tanto están sujetos a la muerte. ¿Sí? Ahora, a esto alguien pudiera decir, pero espérate, ven acá. Eso es injusto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pensé, pastor, que tú dijiste hace unos domingos atrás que Dios es justo. ¿Cómo yo voy a ser considerado un pecador por la obra y el pecado de otro hombre? ¿Qué pecado, qué falta tengo yo? ¿Qué culpa, mejor dicho, tengo yo por lo que ese hombre hizo? ¿Por qué lo que ese hombre hizo me afecta a mí? ¿Por qué tiene implicaciones en mi vida?
No, yo no acepto eso. Eso es mentira. Eso tiene que ser invento tuyo. Ok. Vamos a decir que es injusto. Y me estoy adelantando por un seguro, pero luego voy a regresar. Pero vamos a decir, vamos a entretener esa idea de que es injusto que toda la raza humana, incluyendo usted y yo, seamos considerados como pecadores por falta y por culpa del primer hombre. Vamos a decir, es injusto. Si es así, entonces también sería injusto que usted y yo fuéramos justificados por la obra de otro hombre. Aquí tú tienes que agarrar dinga y mandinga, no una cosa o la otra. Para ustedes que no entendieron esa ciencia, ese código, pide al Espíritu Santo que se lo revele. ¿Sí? Por medio de un nombre, usted y yo nacimos pecadores y nacimos sujetos a la muerte. ¿Sí? ¿A cuánto está la tasa de mortalidad en el mundo? Está 100%. Todo el que nace, tarde o temprano va a morir. 100% mortality rate. De alguna manera, tarde o temprano, algunos más temprano, otros más tarde, pero todos vamos a morir. A todos nos va a tocar nuestro día. A menos que el Señor venga en nuestro tiempo. Pero a menos que eso pase, usted y yo, un día vamos a transicionar de esta vida a la vida eterna, a nuestra morada eterna. ¿Sí? Entonces, sí, por la obra de un hombre, de otro hombre, todos somos pecadores. Pero también de igual manera, cuando hablemos de este segundo hombre, también podemos ser justificados por la obra de este otro hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Ahora escuchen esto. ¿Qué es lo que declara pecado, pecado? ¿Qué es lo que declara que un delito sea un delito en nuestra sociedad? ¿Cómo se sabe que alguien cometió un delito? Es por la ley. Porque si no hay una ley, entonces ¿de qué se acusa? Se le acusan a las personas de acuerdo a la ley. Si no hay ley, no hay de qué, no hay cómo acusarlo. Mira, esto yo pude verlo de cerca, tuve el privilegio de verlo de cerca cuando trabajé por un corto tiempo en el sistema judicial. Y aunque nunca me tocó, de lo que me acuerde, interpretar en un juicio, o sea, me tocó interpretar en muchas diferentes clases de audiencias judiciales, pero nunca me tocó interpretar en un juicio. Pero sí me permitieron ver, por lo menos, ir en un tiempo libre que teníamos a ver como 2 o 3 juicios. Uno de ellos fue un juicio que fue publicado nacionalmente por los noticieros. Pero algo muy particular sucede, muchas cosas pasan, pero en cuanto a esto, algo muy particular sucede en un juicio. Cuando las dos partes, la fiscalía, la procuraduría, que es la que va acusando al acusado, y cuando la defensa, los que están defendiendo al acusado, hayan terminado de presentar sus casos y su evidencia, cuando es un juicio por jurado, antes entonces de despedir al jurado para que ellos deliberen y decidan si lo van a hallar culpable o no culpable, porque en un juicio no se halla nadie inocente. Porque una cosa es inocente, otra cosa es no culpable. Nadie puede saber si alguien es inocente o no.
Por al ellos decir no culpable, es la manera de ellos decir no hay suficiente evidencia para hallarte culpable, así que no eres culpable. Pero inocente, no. Eso no te vamos a decir porque puede ser que tú tuviste dinero para contratar un buen abogado que se la supo hacer bien. Pero una de las razones es esto. Antes de que el juez despida al jurado para que ellos vayan a deliberar, se le da instrucciones al jurado. Jury instructions. Entonces lo que hacen es, y no es la primera vez que lo hacen, porque lo hacen cuando seleccionan el jurado, pero lo vuelven a hacer para decir, ok, estos son los puntos de los casos. A este caso aplican estas leyes. Y luego le dicen, estos son los parámetros. Si ustedes hayan esto y esto y esto y lo otro, y ustedes deciden que el procurador, el fiscal, cumplió y comprobó eso y eso, entonces pueden hallar al acusado o a la acusada como culpable. Pero si el fiscal no comprobó su caso más allá de una duda razonable, ese es el trabajo, y por eso el fiscal tiene un trabajo más difícil. El defensor no lo tiene, bueno, dependiendo del caso, pero el defensor lo que tiene que es sembrar suficiente duda. Lo que tiene que hacer es hacer hoyos en el caso de la procuraduría de los acusadores. Pero entonces el juez le dice, pero si el fiscal no ha comprobado estos puntos, entonces no lo pueden hallar culpable. Los tiene que hallar no culpable. Entonces, son reglas bien estrictas. No se basa sobre sus emociones. Se basan sobre las reglas y las instrucciones que están basadas bajo la ley. ¿Me están entendiendo? Y así es como que llegan a una decisión. Ahora, muchas veces sucede que hay un desacuerdo, entonces sale un hung jury, lo que se llama, un jurado colgado, y no pueden llegar a ningún acuerdo. Entonces se declara, bueno, básicamente se va el acusado, no se puede hacer nada por ahora. Tal vez vamos a tener que hacer otro juicio, porque no se pudo llegar a un acuerdo. ¿Me están entendiendo? Dije todo eso porque eso va juntamente con esto. Si no hay ley, no hay pecado. ¿Cómo se va a declarar o cómo? No quiere decir que no hay pecado. Déjame decirlo de otra manera. No se puede, y este término lo usa yo creo la Reina Valera, no se le puede imputar un pecado a alguien si no hay ley. No se le puede acusar a alguien de cometer un pecado si no hay ley. Si no hay un claro mandamiento establecido, no se le puede acusar a alguien por haber roto un mandamiento si no recibieron ninguno. Ahora, Adán recibió un mandamiento, una orden, una instrucción. No fue escrita en una tabla de piedra, pero fue directamente pronunciada de labios, de boca de Dios. Fue directamente entregada a Adán. Él se la comunicó a su mujer. Los dos, pero principalmente él, teniendo esa revelación directa, habiendo recibido esa instrucción directamente de Dios, rompió el mandamiento, desobedeció el mandamiento de Dios. Y Dios le dijo, el día que peques, ese día morirás. Ese día estarás sujeto a la muerte, porque el pecado trae consigo la muerte. ¿Sí? Entonces, versículo 13, antes de que se promulgase la ley, ya existía el pecado en el mundo. Por siglos existió el pecado en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Adán pecó. Y cuando Adán pecó,
toda la humanidad en él pecó. Por eso usted y yo nacemos pecadores. Nacemos como una naturaleza pecaminosa. Por eso a un bebé, a un niño, no se le tiene que enseñar a ser egoísta y ser mezquino con sus juguetes. Lo es así por naturaleza. ¿Sí? Porque nace, aunque nosotros no nos riamos de sus cosas muchas veces, pero nace con una naturaleza pecaminosa. ¿Me están siguiendo? Entonces, pero de antes de que se promulgase la ley de Dios, la ley que se le fue dada al pueblo de Dios a través de Moisés, ya existía el pecado en el mundo. Ahora, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No hay nada de qué acusarte. No hay nada, no hay una base legal por la cual juzgarte y enjuiciarte. ¿Sí? Pero sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. O sea, aunque verdaderamente no se estaban apedreando nadie por haber roto la ley, no se estaba ejecutando a nadie o enjuiciando o castigando a nadie por haber roto algún mandamiento, porque no existía. Con todo y eso, como ya el pecado estaba en la fábrica moral y en el corazón, en el alma de todo ser humano, todo el ser humano entre Adán y Moisés fueron sujetos a la muerte. Y la muerte reinó. La muerte reinó. ¿Sí? Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿De quién estará refiriéndose Pablo ahí? De Jesús. Entonces Adán es un tipo, por lo que Pablo acaba de decir ahí, Adán es un tipo de aquel que había de venir. Entonces Pablo presenta a Adán como un tipo, una foto, un retrato, una representación de Jesús. ¿Por qué? Porque tanto Adán como Jesús, los dos fueron hombres completamente sin pecado desde el principio. Adán, cuando fue creado sin pecado. Y Jesús no tuvo pecado, fue sin pecado, ¿sí? Y ambos hicieron cosas que tuvieron consecuencias para toda la raza humana. ¿Me están siguiendo? Yo sé que estoy enseñando, están muy calladitos. ¿Ok? Tomen nota. Me alegra eso. ¿Ok? Entonces Adán es un tipo de Jesús, ¿sí? Aquel que había de venir, porque los dos desde su inicio fueron hombres sin pecado y los dos hicieron cosas que tuvieron consecuencias para toda la raza humana. Versículo 15. Pero la transgresión, chequen esto, la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. The English version says, but the gift is not like the trespass. Dice, la versión inglesa traducida dice, la dádiva o el don no es como el pecado, la transgresión. Esa es una buena nota que apuntar para los que están tomando nota. El regalo, la dádiva, el don, como usted lo quiera llamar, no es como la transgresión. Y se lo voy a decir ahorita y por qué. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. ¿Por qué? Pues sí, por la transgresión de un solo hombre murieron todos. Cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Abundó para todos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre la transgresión y el don? La diferencia es que Adán dio una ofensa que tuvo consecuencias por toda la raza humana y en toda la raza humana como consecuencia. Y como resultado de la ofensa de Adán, todos estamos sujetos a muerte. Todos estamos sujetos a muerte por consecuencia del pecado de Adán. ¿Sí? Ahora, ese es el pecado, esa es la transgresión. Diga conmigo el don. ¿Cuál es la diferencia del don? Jesús ahora viene a darnos un don gratuito. Un don gratuito para nosotros, no fue para él, pero para nosotros es gratuito. Y ese don gratuito también tiene consecuencia para toda la raza humana, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque por el don gratuito de Jesucristo, que es la gracia de Dios, esa gracia abundó a muchos. Abundó a muchos. Sí, el pecado de Adán trajo y sujetó a todos a muerte. Pero el don de Dios, el don de Jesucristo, abunda por la gracia de Dios a muchos. Adán, la obra de Adán trajo muerte. La obra de Adán trajo muerte, pero la obra de Jesús trajo gracia. Trajo gracia. Dijo Jesucristo, y esto hablamos cuando hablamos de Zaqueo, hace unos miércoles atrás. Cuando después criticaron a Jesús, los hebreos, los judíos, por hospedarse y quedarse en casa de un publicano por un tiempo, él dijo: yo he venido para salvar lo que se había perdido. Y aquí vemos eso. Aquí vemos eso. Entonces, ¿dónde estamos? El versículo 18. 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos. ¿De algunos? De todos. Así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Dos hombres, Adán y Cristo. Adán y Cristo. Diga conmigo, Adán y Cristo. Así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Entonces, ¿qué es lo que eso significa para nosotros? Eso significa, déjame ver, en primer lugar, nosotros nacemos identificados con Adán, todos, ¿sí? Estamos hablando de estos dos hombres. ¿Cómo se llaman? Adán y Cristo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar por un segundo de identidad. Diga conmigo identidad. ¿Con quién nos vamos a identificar? En primer lugar, todos nacemos identificándonos con Adán, porque todos nacemos en pecado. ¿Sí? Ahora, después de nacer identificado con Adán, sí nacemos de nuevo y decidimos nacernos de nuevo. Ahora entonces podemos identificarnos con Jesús. ¿Cuáles son las implicaciones? What are the implications? What does all that mean to me?
Si decidimos identificarnos únicamente con Adán, entonces recibiremos juicio y condenación. Gracias a Dios por el comentario de Guse. Hay unos tesoros aquí. Si decidimos identificarnos solamente con Adán, recibiremos juicio y condenación. Pero si decidimos hacer como Jesucristo le dijo a Nicodemo de noche, ¿sí? Y nacemos de nuevo para identificarnos con Jesús, entonces recibiremos justificación y vida. Si decidimos nacer de nuevo del agua y del Espíritu e identificarnos con Jesús, recibiremos justificación y vida. ¿Sí? Ahora, una persona pudiera preguntarse, oye, ok, entonces el versículo que acabamos de leer, pastor, ayúdame a entender, porque dice que por el acto de una sola persona todos fueron expuestos a ¿qué? A condenación. Todos son condenados, ¿sí? Pero por el acto de uno solo, ahora todos pueden ser justificados. Entonces, vamos a seguirle por ahí, por ese hilo. Si y todos resultaron condenados por la transgresión de uno, ¿por qué entonces? Eso quiere decir que entonces todos son automáticamente justificados por el acto justo de uno, de igual manera. O sea, me suena justo, debiera de funcionar así. ¿No funciona así? No, no funciona así. Esa doctrina, esa mentalidad existe. Y es una doctrina que se llama universalismo, universalism. Universalismo. ¿Qué quiere decir eso? Los que son universalistas creen que finalmente todos serán salvos. Todos. Literal, todos. El infierno básicamente terminará vacío. ¿Sí? Pero ¿dónde está el error? ¿Nosotros creemos eso? No. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué no creemos eso. ¿Por qué? Porque, y esta es una otra razón, otra explicación por qué el don no es igual que la transgresión. Porque sí, la transgresión pasó a todos. Pero el don es diferente. ¿Por qué? Porque un don se tiene que recibir. Una persona puede ofrecer un don a todas las personas. Pero ¿qué tal si una persona no quiere el don? Hay gente, mira, yo voy a dar un ejemplo. Yo trabajo anotando y ayudando a personas. Parte de mi trabajo es matriculando a personas para recibir beneficios de parte de sus empleadores, porque ellos tienen derecho a ciertos beneficios como empleados de estos empleadores. Ahora, frecuentemente nos dice un empleado de esos empleados, yo no quiero ningún beneficio porque yo tengo ya todo esto cubierto en otro lugar. Puede ser mi esposo trabaja para otro empleador y los beneficios de ellos son buenos y ahí estamos toda la familia, así que yo no necesito nada de acá. Pero entonces a esa persona le decimos, ok, todo eso está bien, pero necesito informarte que hay por lo menos 2 beneficios que se ofrecen a los empleados a tiempo completo totalmente gratuito. Solamente hay que firmar estos papeles, pero no te van a costar un solo centavo. La mayoría de las personas, después de haberle dicho eso, dice, ok, pues ¿quién va a rechazar dinero gratis? Si yo te digo, si algo te pasa en el día de mañana, si tú firmas aquí,
O tal, no en el día de mañana, literal, pero después que entren estos beneficios en efecto, si yo te digo, no te voy a cobrar un solo centavo, pero si después del 1 de octubre, por ejemplo, algo te pasa y te muere, si tu beneficiario se comunica conmigo y llena unos papeles fáciles, de los cuales yo me encargo de todo el proceso, a las 3, 4 semanas máximo, yo me voy a encargar y a tu beneficiario le va a llegar un cheque de $25,000. Y no te va a costar un solo centavo. Gloria a Dios. Esa es la gloria a Dios en donde firmo. Usted va a creer que hemos tenido personas que hasta eso han rechazado. No, no quiero eso. O no quiero ir a tu oficina, no quiero firmar nada. Y no llegan. Y no lo reciben. Porque es gratis. No te va a costar nada. Lo único que tú tienes que hacer es venir acá, aparecerte por 5 minutos. Y es más, ahora hasta lo hacemos por teléfono y yo te lo mando y tú lo haces electrónicamente, lo firmas, pones la fecha electrónicamente y tú ni me tienes que ver la cara, ni yo tengo que ver la suya. Así de fácil. No, yo no quiero hacer eso. No quiero nada de aquí. No quiero nada que ver con eso. Okay. Hay gente que rechazan hasta lo gratuito. Este es un don gratuito, pero este don, el único requisito de tu parte es recibirlo. Si tú no lo recibes, tú no vas a disfrutar de los beneficios. Dios perdonó a todo el mundo. Ya Dios ha perdonado a todo el mundo sus pecados. Dios no te perdona cuando tú le pidas perdón. Él ya te perdonó hace tiempo. Pastor, eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido. Porque entonces si Él ya no hubiera perdonado, entonces quiere decir que Dios está guardando resentimiento y todavía te está, ¿qué? Guardando ese pecado en contra tuya. Entonces, ¿quién es Él entonces a decirme a mí que yo necesito perdonar si Él no ha perdonado a nadie? No, Él ya perdonó a todos, pero ¿qué pasa? Todos reciben el beneficio del perdón de pecado que ya Dios hizo por el sacrificio de su Hijo amado. Porque ya dijimos que Cristo pagó el precio. Cristo canceló la deuda. Pero eso no quiere decir que automáticamente nosotros recibimos los beneficios. Tenemos que conectarnos y tenemos que recibir. Tenemos que decir, yo recibo eso, yo creo en eso, yo acepto eso. Y yo activo mi fe para recibir tu perdón. Por eso cuando yo hago la oración de fe con las personas que se quieren entregar su vida al Señor, reconciliar, yo no digo, Señor, perdóname. Yo no mando a la gente a decir, perdóname por mi pecado. Yo le mando a la gente a decir, yo recibo tu perdón, porque desde hace tiempo que Dios los perdonó. ¿Me están entendiendo? Pero eso es un don. Y un don se recibe. Porque igual se puede rechazar. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo lo recibo? ¿Cuántos en línea me pueden poner ahí en el chat? Yo lo recibo. Estos beneficios no se me van a escapar. Señor, reprenda al diablo. Alguien me va a estar llevando mis $25,000. Dios mío. Ok, ¿dónde estoy? Versículo 19. Sí. Porque así como por la desobediencia, así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Muchos serán constituidos justos. La desobediencia de Adán hizo a toda la raza humana pecadores. Pero la obediencia de Cristo hace a muchos justos. ¿Cuántos justos tenemos en la casa? La obediencia de Jesús hace a muchos
justos. Hay un mensaje y hay una palabra ahí para todos los padres. Hay un mensaje ahí, también hay un código para todos nosotros los que tenemos hijos. Y también ustedes jóvenes no se me van a escapar. Y'all youth, you're not going to, escape here. There's a code and there's a message here for you as well. Especially if you plan and pray on having a family one day. Because maybe a lot of times right now, you can wash your hands and say, it's just me. I'm single. I'm not married. I don't have any children. Yeah, but you're still building yourself up and you're still preparing yourself to have that family one day. At least you should. You shouldn't start when you get engaged. You should start now, years before you even meet that person. Get ready now. Okay? Because by one person's disobedience, many were affected. By one man's disobedience, many were constituted sinners. But because of the obedience of a man, many are constituted righteous. What are you doing? Every young person, look up at me. Leave your gadgets alone. Look at me. Are you obeying God? What seeds are you sowing right now in the children that you plan on having? I'm talking about right now. Well, Pastor, I'm not thinking about that. I'm single. I'm just enjoying life. I'm young. Just because you're young doesn't mean that you have to live foolish. And especially if you're young is like the 20-year-old young. I'm sorry, let me break it to you. You young, but you ain't that young. And even those of you in your teens, okay, y'all are young. But it's still not late for you. You still need to start putting down some bricks, some foundations. The earlier you start building, the better off you're going to be. The later you delay, the later you fail to plan, the more you're going to plan to fail. You already went down to your gadgets already. In the name of Jesus, I cast out all ADHD in the name of Jesus. Spirit of ADHD, I speak to neurons right now in your brains. Normalize right now. Dopamine, normalize right now. All that stuff, all those neurological things, normalize right now. This ain't a game. Life is not a game. Life is beautiful. You experience a lot of fun in life. But it's not fun screwing up when you can avoid it. It's not fun, especially screwing up after you've already gone through an experience that you should have learned from already. Your disobedience today is going to have impacts and effects on your life tomorrow. Your disobedience today, your games that you're playing on today are really going to have, in some case, a negative impact on when you really find the person that God has been saving for you. And that has provided for you, but you're screwing around. I just went there. You're messing around. You're taking it all as a game. You don't like to ask for counsel. I just prefer to ask forgiveness and ask permission, or I don't ask for neither. Read the Proverbs. That's a foolish way of living. Take it from a man that enjoyed it all. He had real game. He had the riches to back it up. He had it going on.
And at the end of it all, he realized he screwed it up. And you know what? Because of his disobedience, the kingdom was divided. And his disobedience caused so much pain and destruction for generations to come, that it was only because of God's love for David that he kept the place, and because of the promise of Jesus coming, that he kept that place for Jesus. It was only because of God's love for the Father. But if it wouldn't have been for that, all that would have been lost. But son after son after son after son, they just kept that going on. Your obedience and your disobedience will find you tomorrow. When you obey today and when you disobey today, guess what? You're sending yourself mail that you're not going to get right away. You're going to get it in the future. You're going to get those invoices in the future. For better or for worse, for good or for evil, you're going to get that in the future. So accept wise counsel. Seek God. Seek the will of God. Seek the purpose of God for you. Trust in him. Trust in his guidance. Trust in the fact that he's got somebody. He knows you. He knows what you need. He's got a good plan for you. You don't think he's got a good mate for you? Why are you getting satisfied and conforming yourself with anything that comes to you? I mean, come on. De verdad, nuestra mentalidad es tan raquítica que pensamos que Dios no nos puede bendecir, que Dios nos puede traer a una persona a nuestras vidas, que la única manera de hacer esto es buscarse a alguien que no le sirve al Señor o conformarse con la que viene o con el que viene. Really? No. No. That was a sidebar. Anyway, let me get back to this. Joey, come on. Por la obediencia de Cristo, muchos serán constituidos justos. Ahora, estos son los últimos dos versículos. And we're going to land this thing. Versículo 20. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. ¿Oyeron eso? La ley hizo que se aumentara la transgresión. ¿Por qué? Porque la ley dijo, eso es pecado. Antes no había ley. Yo sé que muchos de ustedes dicen, el pastor viene y dice un montón de cosas. I know what I'm doing. I'm building. Estoy dando ladrillo, block after block after block, para que ya al final, okay, that makes sense. Okay. Por siglos, desde Adán hasta Moisés, no hubo ley. Come on, flow with me. No hubo ley. No hubo nada que dijera, eso es pecado. Eso es una rotura de la ley, de los principios de Dios. No hubo nada que declarara eso. Entonces, aunque reinaba la muerte, porque sí, de cierto había pecado, pero como no había un edicto real y legal que dijera, eso es pecado, eso es un delito, entonces no había esas declaraciones. Pero cuando entró la ley, imagínate, muchos de nuestra comunidad latina sabe lo que es eso. ¿Por qué? Porque 10, 15 años atrás no se necesitaba
Y no estoy tratando de entrar en política, pero no se necesitaba un seguro social para sacar una licencia de conducir. ¿Es así o no es así? Pero ¿qué pasó? Se cambió la ley. Y ahora, por lo menos en este estado, como muchos, se necesita papeles activos, efectivos, válidos, no vencidos, un seguro social para sacar una licencia de conducir. Entonces, lo que no era un delito antes, ahora lo un aumento, un incremento en casos al día, y otra, por otro lado, una entrada de miles y millones de dólares. Juntamente con otras cosas, y se ha fundado una industria basado sobre esas leyes, y hay personas lucrándose únicamente por eso y por esas leyes. Que si se pasara y se declarara otra ley y todas esas leyes existentes dejaran de ser y fueran anuladas, esas industrias, esos intereses que ganan millones y que contribuyen a políticos, se perderían. ¿Ellos van a permitir eso fácilmente? No. Van a pelear con todo lo que puedan, con todo lo que tienen, para evitar eso. Porque hay gente que nada más de eso viven. Nada más de eso viven. Hay días en una corte que son horas, que nada más se tratan esos casos. Es uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Y de primera no vas a salir de ahí sin pagar menos de $400, $500 por la primera ofensa. Y eso se va aumentando después al seguir repitiendo la misma ofensa. Entonces, cuando entra la ley, aumentan los casos, aumenta el pecado, aumenta la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor. Entonces, ¿qué de esta licencia? ¿Qué de esta licencia? Dame un segundo, perdón. ¿Qué es esta licencia? Ahora, dice, donde aumentó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Es donde hay muchos se confunden. Ah, ya tú estás dando la licencia. ¿Qué quiere decir eso? No, ninguna licencia. Esto no significa que lo más que nosotros pecamos, así nosotros recibimos más gracia. No, no quiere decir eso. Quiere decir que si el pecado va en aumento, y cuando el pecado va aumentando, y aun cuando aparezca que, oye, pero, oye, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo está el mundo? El pecado, la inmoralidad. Hay tantas cosas pasando, está aumentando. ¿Y qué vamos a hacer? Y ya esto está difícil, esta vida está difícil, porque hay tanto pecado, hay tanta inmoralidad, hay tanta tentación. Los jóvenes no saben qué hacer. Ay, los hombres no saben qué hacer. Las mujeres santitas en casa, ellas saben qué hacer, tampoco no saben qué hacer. Nadie sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque el pecado está abundando tanto. Mentira.
Y si fuera así, bueno, no es mentira, pero eso no es toda la verdad. Ok, el pecado está abundando, está bien. Lo que pasa es que la gracia siempre va a estar 100 pasos adelante del pecado. Si el pecado abunda, entonces automáticamente quiere decir que hay una gracia, la gracia de Dios, que está sobreabundando aún más. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Porque el pecado está abundando, entonces para mí es más difícil vivir una vida de santidad. O no tengo que vivir una vida de santidad, porque al final yo tengo la gracia de Dios. Yo soy salvo por gracia. Yo voy para el cielo. Si tú vas para el cielo, pero Dios quiere que tú vayas para el cielo, pero también vivas una vida victoriosa aquí en la tierra. Y si tú vas a seguir después de que Cristo te libró del amo del pecado, te libró del cautiverio del pecado, como ministramos hace algunas semanas, pero ahora tú vas a venir y volverte a cautivar, volverte bajo la esclavitud del cautiverio del pecado. Entonces tú vas rumbo al cielo, pero en la tierra estás viviendo un infierno. Eres un fracaso. No das una gloria, la gloria de Dios. No eres un testimonio para la gloria de Dios. No estás personificando las obras de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque tú has decidido vivir esclavizado al pecado. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Yo sé que estoy hablando un poco fuerte, pero es para hacerte entender. Estoy gritando con un corazón de un entrenador ahora mismo. Me estoy metiendo en tu cara para dejarte saber que tú no eres ningún fracaso. Tú no eres ningún esclavo. Si tú eres hijo e hija de Dios, tú eres más que vencedor. Y si el pecado abunda, si la tentación te abunda, entonces también te sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia? Se lo voy a volver a repetir. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Tú no lo mereces, pero lo tienes. Acuérdate, hace 2 semanas hablamos al principio de este capítulo que tú tienes acceso, y ese acceso nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Solamente tú lo puedes renunciar. Ni tu madre, ni tu padre, ni el padre que te ladre. Perdóname, Cantinflas. Nadie te puede quitar eso. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido de Dios. ¿Qué otra cosa es la gracia de Dios? Es el poder sobrenatural de Dios, el empoderamiento de Dios para que te ayuda a hacer lo que tú no pudieras hacer sin la gracia. You ever heard of somebody, oh, that person was graced to do that? O has escuchado que alguien diga, esa persona tiene la gracia para hacer eso. ¿Qué quiere decir? Está empoderado para hacer eso. Tú, yo, nosotros en Cristo hemos sido y somos empoderados por el Espíritu. Si es que andamos en el Espíritu, si es que andamos continuamente en la llenura y siempre siendo llenos del Espíritu Santo, si andamos en el Espíritu y no en la carne, si andamos en el fruto del Espíritu y no las obras de la carne, si estamos prestando más atención a los héroes de la fe y a la palabra del Señor y no viendo cuántas cosas en el mundo, siendo más atraídos por el mundo, más seducidos por el mundo, y luego llorando cuando somos fracasados, cuando el enemigo nos está atacando o cuando la vida nos está yendo a pique. Cambia tu mentalidad. Fortalécete en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Mantente firme en la libertad que has recibido en Cristo Jesús. Pero lo que pasa es que como tú estás desconectado del Espíritu, tú magnificas el pecado. En vez de reconocer, sí, cuando el pecado, cuando la maldad abunda, sobreabunda la gracia.
Entonces, si tú ves que el pecado está abundando, está aumentando, la tentación está creciendo, está arreciando contra tu vida, entonces quita tu mirada y tu enfoque del pecado y empieza a buscar el rostro de Dios y empieza a agarrarte de la gracia. Alégrate cuando se aumenta el pecado, alégrate cuando se arrecia la tribulación, el ataque contra tu vida. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay una provisión mucho mayor. Dios en eso, God. ¿Por qué digo eso? Porque yo mismo me estoy hablando. Y ahora mismo me estoy disciplinando para no perder el control. Pastor, yo pensé que lo perdiste hace rato. No lo he perdido. Lo que pasa es que Dios te quiere promover a otro nivel. Dios te quiere promover a otro nivel, a otra dimensión de madurez. Entonces, cuando arrecia el ataque, dale gloria a Dios. Busca dónde está el aumento de los recursos celestiales a tu favor. El enemigo está arreciando contra ti, arrecia tú delante de Dios. El enemigo se está poniendo bravo y agresivo contra ti, ponte tú bravo y agresivo en la presencia de Dios. Aumenta. Sí, deja de comer por un día, por unas horas. Ayuna, ora. Deja de estar viendo Netflix y series y binging todo el bendito rato. Duérmete y en unas horas, 3 horas, 2 horas en la madrugada, acuéstate, tírate en el piso. Arrodíllate, póstrate y esté delante del Señor orando en el Espíritu. Incomoda tu carne para fortalecer tu espíritu y tu hombre interior. Conságrate porque mañana el Señor hará grandes cosas entre vosotros. ¿Y qué es esa licencia? ¿Qué es de la licencia? ¿Ah? ¿Qué da la licencia esa? ¿Qué es una licencia? Una licencia representa cumplimiento legal. Represents legal compliance. Tú tienes un permiso. Tú estás otorgado para conducir. Tú estás otorgado para funcionar bajo esta empresa con este título. Tú puedes ejercerte como una enfermera. Tú puedes ejercerte como un barbero. Tú puedes ejercerte como un agente de seguros. Es una señal de autoridad, de autorización legal. Y que tú estás en cumplimiento y vas a seguir en cumplimiento con los requisitos de esa licencia. Por lo tanto, no existe eso de licencia para pecar. Es una paradoja, porque el pecado es totalmente lo contrario. Es una rotura de la ley. El pecado es un incumplimiento. Entonces no se te da una licencia para no cumplir. ¿Me están entendiendo? Ahora, la licencia que sí te da este mensaje de la gracia. Déjame leer. La licencia que sí te da este mensaje de la gracia es una licencia que te empodera como recipiente a vivir una vida justificada delante de Dios en medio de un mundo pecaminoso. ¿Para qué? Para que tú puedas, así como hemos leído y el apóstol Pablo nos ha dicho, nos ha enseñado, y el Espíritu Santo nos ha dicho, para que con esa licencia, viviendo una vida justificada en un mundo inmoral,
de maldad y pecaminoso, podamos nosotros reinar en vida como discípulos de Cristo, como embajadores de su reino y como la familia de Dios, para que podamos, como Él dijo en el último versículo, traer vida eterna por medio de Jesucristo, no solamente a nosotros, sino a nuestras casas y a todas las personas que la necesitan y que nosotros entramos en contacto y que Dios pone en nuestros círculos. Así que este mensaje de la gracia no te da ninguna licencia para pecar, no, te da una licencia, te otorga una autoridad para vivir justo delante de Dios, para vivir santo delante de Dios, para vivir libre delante de Dios y vivir como una persona que es más que vencedor, no esclavizado al pecado, no con una mentalidad de pecado, no con una mentalidad de derrota. Ay, que la cosa está bien mala, pues yo no puedo. Oye, pastor, yo no puedo. Lo que pasa es que la carne es débil. Lo que pasa es que yo aquí en la iglesia no hay muchacha. Pastor, aquí no hay muchacho. La muchacha va a decir, oye, entonces ¿dónde estoy yo? Y los muchachos, ¿y dónde estoy yo? Ah, ok, pero si no fuera así, entonces, ¿qué pasa con nuestra fe? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a nuestro padre en la fe? Yo te voy a llevar a un lugar. Ahora, voy a hacer provisión. Eso no quiere decir que puede ser, pero puede ser que no. No quiere decir que Dios te va a llevar de aquí. Puede ser que Dios va a traer a la persona. Sea como sea, Dios va a obrar. Ten fe. Ten fe y deja de estar engendrando Ismaeles. Espera por tu Isaac. Espera por tu Isaac. Amén.